Hay algo que la neurología convencional tardó demasiado en admitir y que los sistemas médicos del sur de Asia llevan usando con precisión desde hace más de 4000 años. Una especia común, que cuesta centavos, que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo y que, usada de la manera correcta, hace algo en el cerebro que ningún fármaco disponible en el mercado puede reproducir sin efectos secundarios. Reduce la inflamación que destruye las neuronas, frena la acumulación de la proteína tóxica que está en el origen del Alzheimer y activa la proteína que el cerebro usa para crear nuevas conexiones y recuperar memoria que parecía perdida. La cúrcuma. Pero antes de que cambies el canal porque ya escuchaste hablar de ella y no viste resultados, necesito decirte algo crítico que casi nadie explica y que es exactamente la razón por la que la mayoría de las personas que la usa no experimenta ningún beneficio relevante. La cúrcuma tomada de manera incorrecta se absorbe en menos del 3%. El 97% de lo que tomas desaparece sin llegar al cerebro. Y hay 3 elementos específicos que, combinados con ella, cambian ese número drásticamente. Sin esos 3 elementos, estás tomando cúrcuma de manera decorativa. Hoy te voy a mostrar los 3, la receta completa y el protocolo de 21 días que los estudios recientes señalan como el tiempo mínimo para que el cerebro comience a mostrar cambios medibles. Pero primero necesitas entender por qué el cerebro se deteriora. Porque si no entiendes el mecanismo, no vas a entender por qué la cúrcuma lo interrumpe. Durante décadas, el deterioro cognitivo asociado a la edad fue presentado como inevitable. Las neuronas mueren, las conexiones se pierden, la memoria se deteriora. Así es el envejecimiento cerebral y no hay mucho que hacer al respecto. Esa narrativa está siendo desmantelada por la neurociencia de los últimos 15 años con una consistencia que ya no puede ignorarse. El cerebro humano tiene una capacidad llamada neuroplasticidad que no tiene fecha de vencimiento. La capacidad de crear nuevas conexiones, de recuperar funciones, de reorganizarse en respuesta a estímulos. Un cerebro de 80 años puede crear nuevas conexiones neuronales. Un cerebro de 90 puede hacerlo. La pregunta no es si el cerebro puede regenerarse, es qué lo está frenando. Y la respuesta que los estudios señalan de manera consistente es triple: inflamación crónica de bajo grado, acumulación de beta-amiloide y déficit de BDNF. La inflamación crónica cerebral, lo que los investigadores llaman neuroinflamación, es el proceso silencioso donde el sistema inmune del cerebro, la microglía, permanece en estado de alerta sostenida cuando no debería estarlo, como un sistema de alarma que no puede apagarse. En ese estado, la microglía va destruyendo lentamente el tejido que debería proteger. Las sinapsis se degradan, la comunicación entre neuronas se deteriora, la memoria se vuelve menos fiable, la niebla mental aparece. El beta-amiloide es una proteína que el cerebro produce normalmente, pero que en condiciones de inflamación crónica y deficiencias nutricionales específicas se acumula en lugar de ser eliminada. Esa acumulación forma lo que los neuropatólogos llaman placas, depósitos que interfieren con la comunicación entre neuronas de la misma manera que el óxido interfiere con la conductividad de un cable eléctrico. Las placas de beta-amiloide son la marca anatómica del Alzheimer. No son el resultado del envejecimiento, son el resultado de un cerebro que no puede limpiarse de sus propios residuos porque el proceso de limpieza está comprometido. El BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, es la proteína que el cerebro usa para crear y fortalecer conexiones neuronales. Es el fertilizante de las neuronas. Cuando los niveles de BDNF son adecuados, el cerebro puede aprender, retener y recuperar información con eficiencia. Cuando los niveles de BDNF caen, el proceso de formación de nuevas conexiones se ralentiza y las conexiones existentes se debilitan más rápidamente. La neuroinflamación reduce el BDNF. La acumulación de beta-amiloide activa más neuroinflamación. El ciclo se retroalimenta hasta que el deterioro cognitivo que llamamos demencia se hace clínicamente visible. Y la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, actúa en los 3 puntos de ese ciclo simultáneamente. El primer efecto: reducción de la placa beta-amiloide. Un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease documentó que la curcumina puede unirse directamente a las placas de beta-amiloide y facilitar su disolución. La curcumina es una molécula pequeña que puede cruzar la barrera hematoencefálica, la defensa que el cerebro mantiene para protegerse de sustancias del torrente sanguíneo,
algo que la mayoría de los fármacos convencionales no puede hacer. Una vez dentro del tejido cerebral, actúa como un disolvente específico para los agregados de beta-amiloide. No los elimina instantáneamente, pero sí reduce la velocidad a la que se forman nuevas placas y facilita que el sistema de limpieza del cerebro, el sistema linfático que opera principalmente durante el sueño profundo, pueda hacer su trabajo con más eficiencia. El segundo efecto, aumento del BDNF. Múltiples estudios en animales y un número creciente de ensayos en humanos documentan que la curcumina aumenta la expresión del BDNF en el hipocampo, la región del cerebro más directamente involucrada en la formación de nuevas memorias. Un estudio de 2018 publicado en el American Journal of Geriatric Psychiatry siguió durante 18 meses a adultos mayores sin demencia diagnosticada. El grupo que tomó curcumina biodisponible mostró una mejora del 28% en las pruebas de memoria verbal y visual comparado con el grupo de placebo. Y las imágenes de PET scan mostraron significativamente menos señales de acumulación de amiloide y de tau, la otra proteína asociada al Alzheimer, en el cerebro del grupo de curcumina. El tercer efecto, reducción de la neuroinflamación. La curcumina inhibe el NF-κB, una proteína que actúa como el interruptor maestro de la respuesta inflamatoria en el cerebro. Cuando el NF-κB está activo de manera sostenida, la microglía permanece en estado inflamatorio crónico. La curcumina bloquea parcialmente ese interruptor, reduciendo la cascada inflamatoria que daña el tejido neuronal. Este efecto es similar al de los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, pero la curcumina lo produce sin el daño gastrointestinal y cardiovascular asociado al uso prolongado de esos medicamentos. Y la curcumina tiene actividad antioxidante directa que protege las membranas de las neuronas del daño por radicales libres. El cerebro consume el 20% de la energía total del cuerpo y produce una cantidad proporcional de radicales libres. Sin antioxidantes suficientes en el tejido cerebral, ese daño oxidativo contribuye significativamente al deterioro cognitivo. Ahora el problema central. Todo lo que acabo de describir, esos tres efectos de la curcumina sobre el cerebro, requiere que la curcumina llegue al cerebro. Y la curcumina tiene un obstáculo de biodisponibilidad que los estudios han documentado con consistencia. Tomada sola, en polvo, en la comida o incluso en cápsulas estándar, se absorbe en proporciones que oscilan entre el 1 y el 3%. El resto se metaboliza en el tracto gastrointestinal antes de llegar al torrente sanguíneo y nunca alcanza el tejido cerebral. Los tres activadores que multiplican la absorción. El primero es la piperina, el compuesto activo de la pimienta negra. La piperina inhibe las enzimas intestinales que metabolizan la curcumina antes de que pueda ser absorbida. Un estudio clásico publicado en Planta Médica documentó que la combinación de curcumina con piperina aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en un 2000%. No es un error tipográfico. 2000%. La cantidad que necesitas no es mucha. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida con media cucharadita de cúrcuma es suficiente para activar ese efecto de manera significativa. El segundo activador es una grasa saludable. La curcumina es liposoluble, se disuelve en grasa, no en agua. Cuando la tomas disuelta en agua sola, el intestino no puede absorberla eficientemente porque no tiene el vehículo que necesita para cruzar la pared intestinal. Cuando la combinas con una grasa, el aceite de coco virgen o el aceite de oliva extra virgen son las dos mejores opciones por razones que voy a explicar. La curcumina se incorpora en las partículas de grasa que el intestino sí puede transportar directamente al torrente sanguíneo. El aceite de coco virgen tiene una ventaja adicional sobre el aceite de oliva en el contexto específico de la salud cerebral. Sus ácidos grasos de cadena media, los MCT, se convierten en el hígado en cetonas. Y las cetonas son un combustible alternativo para el cerebro. El cerebro con deterioro cognitivo frecuentemente muestra déficits en la captación de glucosa, su combustible principal. Las cetonas pueden compensar ese déficit y alimentar neuronas que de otra manera quedarían en un estado de ayuno energético. El doctor Dominic D'Agostino, de la Universidad de South Florida, documentó mejoras cognitivas en pacientes con deterioro temprano usando dietas cetogénicas. El aceite de coco virgen, sin llegar a una dieta cetogénica, puede aportar MCT suficientes para un efecto neuroprotector medible. El tercer activador es el calor moderado. La curcumina en forma de polvo crudo tiene una estructura química que limita su solubilidad incluso en presencia de grasa.
El calor moderado, entre 60 y 80 grados centígrados, el calor de una bebida caliente sin llegar a ebullición, cambia esa estructura de manera que aumenta su solubilidad y su disponibilidad para ser absorbida. Los estudios de la Universidad de Ankara publicados en Lebensmittelwissenschaft und Technologie documentaron que el calentamiento suave de la curcumina en presencia de grasa aumenta su biodisponibilidad entre un 12 y un 22% adicional sobre la combinación con piperina sola. El cuarto ingrediente que completa el protocolo, el jengibre fresco. El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, compuestos con propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras documentadas de manera independiente de la curcumina. Pero en combinación con ella, el jengibre añade dos efectos específicos al protocolo cerebral. El primero es la mejora de la circulación cerebrovascular. Los gingeroles tienen efecto vasodilatador sobre los vasos sanguíneos del cerebro, aumentando el flujo de sangre y con él el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido neuronal. Un cerebro mejor irrigado procesa mejor, retiene mejor y regenera mejor. El segundo es la acción sinérgica antiinflamatoria. El jengibre inhibe la ciclooxigenasa 2, la misma enzima que el ibuprofeno inhibe, a través de un mecanismo diferente al de la curcumina. Cuando los dos compuestos actúan juntos sobre las vías inflamatorias del cerebro, el efecto total es mayor que la suma de los efectos por separado. El jengibre fresco rallado, una rodaja del tamaño de una moneda, es la cantidad que los estudios documentan como efectiva sin producir irritación gástrica en la mayoría de las personas. La preparación correcta. Estos son los ingredientes y la forma exacta de combinarlos para maximizar los efectos que describí. Vas a necesitar media cucharadita de cúrcuma en polvo de calidad, que significa que el color debe ser intensamente amarillo-naranja, no pálido. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida, una cucharadita de aceite de coco virgen o aceite de oliva extra virgen, una rodaja de jengibre fresco del grosor aproximado de una moneda, el jugo de medio limón y 200 a 250 mililitros de agua caliente o leche vegetal sin azúcar, preferiblemente de avena o de almendras. Opcionalmente, media cucharadita de miel cruda para el sabor. La preparación tiene un orden que importa. Primero calienta el líquido a entre 65 y 75 grados. Si no tienes termómetro, es el punto donde el líquido humea, pero todavía no ha comenzado a burbujear. No lo hiervas. Las temperaturas superiores a 90 grados empiezan a degradar los compuestos activos. Añade primero el aceite al líquido caliente y mézclalo activamente. El aceite no se va a disolver completamente, pero sí se va a emulsionar parcialmente, lo que es lo que necesitas. Agrega la cúrcuma y la pimienta negra y mezcla con energía durante unos 20 segundos. El calor del líquido y la agitación están solubilizando la curcumina en el aceite. Raya el jengibre directamente sobre la taza o exprímelo a través de un colador fino para obtener el jugo sin la fibra. Añade el jugo de limón. El ácido del limón ayuda a la estabilidad de los compuestos activos del jengibre en solución. Añade la miel si la usas, después de que el líquido haya bajado un poco de temperatura para no degradar sus compuestos activos. El momento de tomarla importa. La ventana óptima es entre 20 y 40 minutos después de despertar, antes de cualquier alimento sólido. En ayunas, la mucosa intestinal está más permeable y la absorción de la curcumina es más eficiente. Además, en las primeras horas de la mañana, la barrera hematoencefálica muestra mayor permeabilidad selectiva, lo que facilita que los compuestos que sí pueden cruzarla lo hagan con más eficiencia. Si el estómago vacío te produce malestar con la preparación, puedes tomarla con una pequeña cantidad de grasa adicional como unas aceitunas o un puñado de nueces, que también te proveen de ácidos grasos omega 3 con sus propios efectos neuroprotectores documentados. 5 veces por semana es el mínimo que los estudios muestran como necesario para producir efectos acumulativos medibles. La consistencia supera a la dosis. Tomar el protocolo de manera irregular produce efectos irregulares. El cerebro, como cualquier órgano, responde mejor a estímulos sostenidos que a intervenciones esporádicas intensas. La línea de tiempo de resultados honestos. Voy a ser directo sobre lo que puedes esperar y cuándo, porque las expectativas mal calibradas son la principal razón de abandono temprano de protocolos que sí funcionan. En los primeros 3 a 5 días, el efecto más temprano que muchas personas reportan es una mejora en la calidad del sueño. La reducción de la neuroinflamación facilita que el sistema linfático funcione mejor durante el sueño profundo, y el sueño profundo mejora
La niebla mental de la mañana que algunas personas experimentan al despertar puede comenzar a reducirse en este periodo. En la primera y segunda semana, mejora gradual en la concentración sostenida. La capacidad de mantener el foco en una tarea durante más tiempo sin que la atención se disperse. Esto no es dramático. Es el tipo de mejora que notas cuando te das cuenta de que terminaste algo que antes habrías abandonado a la mitad. En la tercera y cuarta semana, los efectos sobre la memoria de trabajo, la capacidad de retener información mientras la usas, comienzan a ser más visibles. Menos momentos de ir a buscar algo y haber olvidado qué era al llegar. Más facilidad para recordar nombres, detalles de conversaciones recientes, donde dejaste las cosas. Una claridad de pensamiento que algunos describen como tener la mente más limpia o menos ruidosa. Los efectos sobre la reducción de placa beta-amiloide y el aumento sostenido de BDNF son procesos de meses, no de semanas. El estudio de la UCLA que mencioné antes usó 18 meses de seguimiento. No esperes un cambio dramático en 30 días. Espera que en 30 días hayas iniciado un proceso que en 6 meses produce resultados que en 18 meses se hacen plenamente visibles. El hábito de 21 días. El motivo por el que la mayoría de los protocolos de salud no se mantienen no es la falta de motivación, es la falta de estructura para el hábito. Estas son las 4 estrategias que los estudios de formación de hábitos muestran como más efectivas para mantener la consistencia durante los primeros 21 días, el tiempo mínimo que los investigadores del MIT identificaron como necesario para que un comportamiento nuevo comience a automatizarse. La primera estrategia: preparar los ingredientes la noche anterior. El aceite medido, la cúrcuma y la pimienta en una taza lista, el jengibre cortado en el refrigerador. En la mañana, con el tiempo limitado y la mente en modo de baja resistencia, el hábito que requiere menos pasos es el que más probabilidad tiene de realizarse. La segunda estrategia: anclar el protocolo a un hábito existente. Conéctalo con algo que ya haces sin pensar. Encender la cafetera, abrir las persianas, cepillar los dientes. El protocolo va inmediatamente después de ese hábito ancla, y el cerebro lo adopta con mucho menos resistencia. La tercera estrategia: el registro de una sola línea. Un cuaderno pequeño donde cada día, antes de tomar el protocolo, escribes una frase sobre cómo está tu claridad mental. No un análisis, una línea. La escala del 1 al 10 es suficiente. El registro activa el mecanismo de seguimiento que el cerebro usa para mantener los hábitos. Cuando puedes ver una tendencia, cuando puedes comparar hoy con la semana pasada, el cerebro obtiene retroalimentación que refuerza la conducta. La cuarta estrategia: el compañero de protocolo. Hacer el protocolo junto a otra persona multiplica la adherencia. No necesitan estar en el mismo lugar. Un mensaje de 2 palabras, tome la cúrcuma, es suficiente para crear el mecanismo de responsabilidad mutua que los estudios muestran que aumenta la consistencia en más del 60%. Advertencias necesarias. La curcumina tiene efectos sobre la coagulación de la sangre. Puede potenciar el efecto de anticoagulantes como la warfarina. Si estás tomando anticoagulantes, consulta con tu médico antes de usar este protocolo de manera regular. La curcumina puede reducir la presión arterial. Si ya estás en tratamiento para la presión arterial, el protocolo puede requerir ajuste de dosis de tu medicación bajo supervisión médica. En dosis altas, la curcumina puede irritar la mucosa gastrointestinal en personas con úlcera péptica activa o reflujo severo. La dosis del protocolo que describí, media cucharadita de cúrcuma, está dentro del rango que la mayoría de las personas tolera bien, pero si tienes sensibilidad gastrointestinal, comienza con 1/4 de cucharadita y aumenta gradualmente. Este protocolo no reemplaza la atención médica especializada para el deterioro cognitivo. Si tú o alguien cercano está experimentando pérdida de memoria significativa, cambios de personalidad o desorientación, la evaluación neurológica es el primer paso necesario, no el complemento, lo que la ciencia está reconociendo. El investigador Bharat Agarwal del MD Anderson Cancer Center describió la curcumina como una de las moléculas más promiscuas en términos farmacológicos que la naturaleza haya producido. Actúa sobre más de 100 vías moleculares. La dificultad no fue encontrar efectos, fue la biodisponibilidad. La combinación de piperina, grasa y calor que describí es la respuesta de bajo costo que las tradiciones médicas del sur de Asia ya habían resuelto hace milenios. El curry combina todos esos elementos, cúrcuma, pimienta negra y aceites, con calor. No es coincidencia,
Es el resultado de siglos de observación empírica en la región con la prevalencia más baja de Alzheimer del mundo. Hoy puedes empezar. Esta noche, antes de dormir, prepara los ingredientes para mañana. Media cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de aceite de coco o de oliva, una rodaja de jengibre fresco, el limón en el refrigerador. Mañana por la mañana, antes del café, antes del desayuno, antes de revisar el teléfono, calienta el agua o la leche vegetal, mezcla los ingredientes en el orden que describí, bébelo con la consciencia de quien sabe lo que está haciendo y por qué. Y repite eso durante 21 días con el registro de una línea por día. Eso es todo lo que se necesita para comenzar a darle al cerebro algo que el cerebro lleva buscando. Los compuestos que necesita para reducir la inflamación que lo está destruyendo lentamente, para limpiar los residuos que están acumulando décadas de daño, y para crear las condiciones en las que la neuroplasticidad, esa capacidad de regenerarse que el cerebro nunca pierde del todo, pueda expresarse de nuevo. El deterioro cognitivo no siempre es inevitable. A veces, es el resultado de no haber dado al cerebro lo que necesita durante suficiente tiempo. Puedes empezar hoy.